Y precisamente para hablar más sobre este tema, saludamos a Horacio Duarte, actual administrador general de aduanas y quien se convertirá pronto en el nuevo titular de esta Agencia Nacional de Aduanas. Horacio, muy buenos días, gracias por tomar la entrevista. Hola Mario, buenos días, como siempre a la orden. Pues explícanos, ya escuchamos parte de lo que significa que se cree esta Agencia Nacional de Aduanas. Explícanos los alcances que puede tener esta desincorporación o descentralización de las aduanas de la Secretaría de Hacienda. Sí, mira, la principal acción primero es separar aduanas del SAT. Este es un modelo que se tiene en la mayoría de países. En general, en la mayoría de países las aduanas no están adscritas al órgano tributario, en este caso el SAT, sino casi siempre al órgano de finanzas, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Finanzas, como se le llame en cada país, y esa es la primera acción importante. Segundo, es que vamos a tener autonomía para muchas cosas que ahora no las tenemos, por ejemplo, para definir todo el nombramiento de personal de aduanas. En este momento dependemos del SAT, de la normatividad interna, de las oficinas del SAT que tienen que hacer los cambios, los movimientos, las suspensiones, quitar a gente, no lo podemos hacer de manera directa nosotros, lo que siempre ha sido un obstáculo para, por ejemplo, combatir el tema de corrupción cuando encontramos a funcionarios que están coludidos en temas de corrupción. Una segunda consideración importante es que vamos a tener autonomía para ejercer nuestro propio presupuesto. Es un tema muy importante, sobre todo porque tenemos un fideicomiso, que es uno de los fideicomisos más grandes que tiene el gobierno de México, para poder implementarlo en dos tareas fundamentales. Uno, crecer la infraestructura en las aduanas, mejorar el servicio en las aduanas, y la segunda, comprar equipo tecnológico que nos permita ser más eficientes en detectar el contrabando, el ingreso de drogas, el ingreso de armas, con tecnología que nos permita hacerlo. Entonces esas son dos funciones importantes. Y por el otro lado, nos va a permitir también que en mayor coordinación con las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, podamos incrementar la vigilancia, las acciones en contra del huachicol, en contra del contrabando, en contra del crimen organizado que, hay que decirlo, permanentemente están acechando, si no es que en algunos casos están infiltrando a las aduanas del país. Por eso esta decisión que tomó el presidente, que venimos trabajando desde hace semanas, se va a materializar en esta Agencia Nacional de Aduanas de México. ¿Cuándo va a entrar en funcionamiento ya formalmente la nueva Agencia Nacional de Aduanas, Horacio? Es un decreto que ya envió el presidente López Obrador, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pero requiere cambios legales o aprobaciones del Congreso. Requiere una reforma importante, que es separar formalmente, reformar la ley del SAT para sacar aduanas de ahí. En el momento que se publique esa reforma, al día siguiente entra en vigor el decreto, por lo tanto se crea la Agencia Nacional de Aduanas, será nombrado el comisionado y tendremos 180 días para emitir nuestro reglamento interior, reglamento orgánico, como se le denomine, que defina muy bien las facultades, las funciones. Y en ese diseño institucional que ya, por cierto, estamos trabajando, pues queremos acotar muy bien qué le tocará a las Fuerzas Armadas, qué le tocará a la parte civil, cómo se harán algunos nuevos procedimientos, cómo se van a definir los criterios para la inversión en el tema del fideicomiso. Es decir, será un reglamento que nos permita instrumentar esta decisión que tomó el presidente de la República para crear la Agencia Nacional de Aduanas de México. ¿Hacia qué meses estarías viendo tú ya la entrada formal en funcionamiento de la nueva agencia? Pues mira, yo creo que si el Congreso en el primer mes de septiembre, el próximo periodo ordinario de sesiones, tiene posibilidad, ahí todavía, no está descartado, pero no lo veo tan cercano, hay la posibilidad que en el periodo extraordinario que se había hablado que se pudiera hacer antes del inicio de la nueva legislatura, pudiera salir esa reforma, es decir, en el mes de agosto. Estamos muy pendientes, dependen de muchos factores, tú lo sabes, en términos políticos, pero ahí hay varios temas que tiene el Congreso, como la ratificación del propio secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en el momento que se dé, pero yo calculo que no más allá de septiembre estará resuelto este tema, se estará instalando la nueva agencia y comenzaremos a desarrollar una serie de tareas a lo largo y ancho del país para instrumentar este decreto. Este fideicomiso aduanero del cual nos hablas, Horacio Duarte, que por cierto
fue de los fondos o fideicomisos que no absorbió el gobierno federal en diciembre pasado, que se concentraron en la Secretaría de Hacienda. ¿Es de cuántos recursos es? ¿Más de 50,000 millones de pesos? Según tengo información, arriba en este momento está alrededor de 80,000 millones de pesos. Es un fideicomiso muy amplio. Evidentemente lo que hemos pensado es que tenga un impacto el gasto de este fideicomiso entre el segundo semestre del 21 y el próximo año 2022. Sea un fideicomiso que no solo ayude a mejorar la recaudación en las aduanas, no solo ayude a fortalecer la seguridad en las aduanas, sino también sea un mecanismo de inyección de recursos a la economía, con la generación de empleo, sobre todo en el sector de la construcción, en el sector tecnológico, que son sectores que al invertirse recursos públicos en esa materia, pues generan empleo. Y también tiene ese propósito, y por eso el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel, nos pidió que liberáramos y comenzáramos a hacer el trabajo necesario para gastar esos recursos. En términos prácticos, Horacio Duarte, el cambio de la Administración General de Aduanas inscrita en el Servicio de Administración Tributaria a una agencia nacional independiente, ¿qué va a significar para el comercio internacional, para los agentes aduanales que trabajan todos los días en las distintas aduanas del país? ¿Qué va a cambiar, digamos, en términos prácticos? Porque me imagino que hay mucha gente que se pregunta si se va a entorpecer las pues acciones de comercio internacional en las aduanas. A la inversa, vamos a fortalecer la capacidad del gobierno de México para que todo el comercio exterior sea más ágil, sea más eficiente la entrada y salida de mercancías. Yo te pongo un ejemplo muy simple. Ahora, para comprar cualquier cosa que nos haga falta en una aduana, puede ser imagínate cualquier hojas, equipo tecnológico, teníamos que recurrir al SAT y el SAT tener un procedimiento ordinario para comprar eso. Ahora lo vamos a hacer de manera directa, es decir, eso nos da mucha facilidad para poder ejecutar de manera directa en el día a día nuestras necesidades, para hacer frente a nuestras necesidades. Esa es una tarea importante. Y la segunda es que ahora tendremos voz, por ejemplo, en el tema de las negociaciones de tratados, comercio exterior con otros países. Es decir, la agencia va a tener una función muy importante para fortalecer el comercio exterior y sobre todo para garantizar que siga siendo una fuente de ingresos muy importante para el país. ¿Cuánto se recauda de ingresos fiscales en las aduanas del país, Horacio Duarte, y cuánto pues calculan que puede aumentar con esta mayor eficiencia, con la inclusión de más tecnología en las aduanas y con esta nueva agencia nacional? Mira, por las aduanas se captan diversos impuestos, aunque en la contabilidad algunos irán como impuestos internos, pero se derivan de una acción de comercio exterior. El año pasado captamos alrededor de 870,000 millones de pesos, aproximadamente, entre ICR, IVA, IEPS, ICR no IEPS, IVA y EPS, Impuesto General de Importación, más o menos esto. En este momento, por ejemplo, ya llevamos arriba de los alrededor de 550,000 millones en el primer semestre del año. Nosotros pensamos que este año vamos a estar llegando casi al 1 billón de impuestos que se captan por el comercio exterior, y nosotros pensamos que con estas nuevas facultades, gradualmente, por lo menos en el primer año, podríamos estar proyectando un ingreso adicional de alrededor de 100,000 millones de pesos más, sobre todo con el tema tecnológico, con apretar que con la participación de las Fuerzas Armadas no se permita la corrupción, no haya contrabando, y eso va a ser en beneficio de las finanzas del país. Pues interesante, Horacio Duarte, administrador general de aduanas, quien va a ser el nuevo titular de esta agencia nacional. Muchas gracias por la entrevista y seguimos en comunicación si nos permites, Horacio. Muchas gracias, Mario, a ti, como siempre, a la orden. Muy buenos días, hasta luego. En otro tema, un nuevo proyecto social se desarrolla en la alcaldía Iztapalapa. Se trata de Utopías, es un conjunto de complejos o áreas que son naturales.